Buenos días, mi nombre es José Alfredo. Yo les voy a explicar el primero y segundo circuito. El primer circuito está conformado por una fuente de voltaje de 100 volts RMS y 50 Hz, un tiristor y una resistencia de 1000 ohms. En este caso vamos a buscar las gráficas del voltaje de entrada, el voltaje en la carga, el voltaje en el tiristor y la corriente en la carga. Tuvimos que realizar este circuito para poder generar las ondas, el ángulo de disparo del tiristor, y aquí introducimos el ángulo que deseamos. En este caso, pues queremos que sea un ángulo de 30, lo introducimos, lo guardamos. Y aquí cabe recalcar que pues tenemos que ponerle también 50 Hz, si no va a salir desfasado en el tiristor. Y pues lo corremos. Seleccionamos primero que nada la voltaje de entrada. Lo graficamos, aquí estaría. Son 100 RMS, así que llega aproximadamente a 141 volts pico. Introducimos otra gráfica y ponemos el voltaje en la carga. Como se puede ver aquí, estos son los 30 grados. Sería o sea, este semiciclo, que son 180 grados, pues sería un sexto de la parte del semiciclo positivo, que es lo que está eliminado. Em, y pues aquí se ve la señal rectificada del semiciclo negativo que debería estar acá. Y pues para los valores, le picamos aquí. Y aquí tendríamos los valores promedio y RMS de tanto como el voltaje de entrada como el voltaje en la carga. Después nos iremos a ver, nos iremos a graficar la corriente en la carga y el voltaje en el tiristor. El voltaje en el tiristor lo vamos a graficar junto con el voltaje de entrada para ver las diferencias. Y aquí se puede ver cómo la corriente en la carga pues es prácticamente la misma forma que la del voltaje en la carga. Esto pues porque es solo carga resistiva, entonces no afecta en la forma de la onda, pero sí en el valor. En este caso tendríamos 141 volts entre 1000 ohms, pues nos darían los 0.14 amperes que marcan aquí. Y en esta señal pues tendríamos el voltaje de entrada, que sería la roja, y el voltaje en el tiristor, que pues aquí se ve como durante esta parte pues es cero. Y pues eso sería todo del primer problema, de la primera gráfica. La segunda sería poner aquí el, el inductor de 10, perdón, Henrios, y volveríamos a graficar, a ver, volveríamos a graficar lo mismo. Aquí, rapidito, el voltaje de entrada y el voltaje de la carga. Bueno, primero el de la entrada y después el de la carga. Aquí se puede ver cómo la forma sí cambia considerablemente comparada con la otra. Y finalmente vamos a graficar la corriente en la carga junto con el voltaje en el tiristor y el voltaje de entrada para compararlos. Y aquí también se puede ver cómo el voltaje de entrada sigue siendo el mismo, no se ve afectado por el inductor, pero el voltaje en el tiristor sí se ve afectado. Antes llegaba hasta aquí y seguía con el semiciclo, y ahora tiene que llegar hasta acá. Y ahora sí, eso sería todo de mi parte, de los circuitos 1 y 2 de la práctica 5. Hola, yo soy Monse Hidalgo y ahora yo les voy a mostrar
el ejemplo número 3 y el número 4, que es el rectificador de onda completa que son controlados, que son con una carga resistiva, y ya sea en el otro ejemplo que es con una carga resistiva inductiva. Entonces, aquí tenemos primero el circuito, que es el de un rectificador de onda completa controlado con una carga resistiva que es de 1000 ohms. Entonces, como podemos ver, ya está armado y ya está adjuntado el pulso generado, que es T23 en este tiristor y en este par es otro. Entonces, aquí ya tenemos estos circuitos que fueron hechos para que pudieran generar el pulso y pueda alimentar nuestro tiristor. Entonces, lo que primero queremos hacer es, nosotros queremos ver el voltaje que está en la entrada y en la salida. Entonces, vamos a Simulate y vamos a agregar estas dos. Ahora, como podemos ver, esto está correcto porque se puede ver que corta aquí y sale la mitad. Esto depende mucho de el valor que tengamos en alfa. Entonces, este valor afecta y también lo que tenemos aquí en el voltaje de entrada. Por ejemplo, si yo le pongo 30 y aquí yo le pongo 210 y lo simulamos otra vez, podemos ver cómo esto ya no se corta en 90 grados recto. Podemos ver que se va recorriendo o sea, a partir de los 30 grados para arriba empieza a marcar la onda, la rectifica, o sea, se rectifica y lo mantiene controlado, que a partir de 30 grados se pueda ir, se genere el pulso y se genere la forma de onda. Entonces, podemos ver que está correcto y lo podemos manipular de esa manera, cambiándole los voltajes ahí, de manera de que pues, si queremos que sea 20, 30, 90, podemos cambiarlo. Y ahora vamos a graficar lo que es las señales, la corriente aquí en el I8 y 4. Entonces vamos a simular primero I8 y luego I4. Entonces, como podemos ver, aquí es el par. Aquí voy a hacer esto un poquito más para acá. Aquí podemos ver que estos dos que están aquí, que representa o sea, este tiristor y este tiristor representan esta parte de esta gráfica. O sea, si nosotros aquí empalmamos esto, nos va a resultar, va a ser como otra gráfica empalmada porque nos va a salir prácticamente lo mismo, es lo mismo. Y el otro par que está cruzado va a representar esto. Entonces, ahí podemos ver cómo en un ciclo se polariza directamente y conduce, y aquí es la parte en la que no conduce, y el otro par de tirisistores conduce y luego no conduce mientras el otro está conduciendo. Entonces, este es el ejemplo número 3, que es con carga resistiva. El ejemplo número 4, que es donde ya tenemos una resistencia de 1 ohm y de 1000 henrios, ya tenemos igual lo mismo, aquí lo que nos va a agregar nuestro pulso, igual nosotros podemos controlar lo que vayamos a hacer a partir de nuestro voltaje. Aquí, por ejemplo, yo lo tengo configurado en 30, lo tengo configurado en 210. Nosotros podemos ponerle 90 más 180, que va a ser 270, porque le estamos sumando el pi. Entonces podemos ponerle 10 más 180, entonces aquí va a decir 10 más 180, que representa el pi, va a ser 190. Entonces, ya aquí lo que vamos a hacer va a ser graficar igual el voltaje de entrada y de salida. Y podemos ver que es igual, o sea, nosotros estamos haciendo, o sea, esto sale, se dispara en 30 grados y ya deja que la onda fluya hasta que otra vez llega y se dispara 30 grados recorriéndose siempre, pero ya no sale de manera recta, ya deja que termine la onda y de ahí sale para arriba por el inductor.
Entonces podemos ver que eso está correcto. Y luego ya para terminar, vamos a graficar lo que es, vamos a graficar el I1 y el I1 y 2. Y el I6. Y luego el... Ay, perdón. Ay. Y luego el I2. Ah, el I4 falta, perdón. El I4. Y por último falta el I5. Entonces, aquí lo que podemos ver es que estos representan, esta es la señal de entrada. Entonces, aquí se rectifica, o sea, de cierta manera como que el pulso se genera en estas partes y podemos ver que, por ejemplo, I1, I2, I4, I2, 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 I4, I5, I2, I4, I5. Entonces, ahora ya lo que tenemos es aquí. Entonces pasa igual, como los pares de los transistores están aquí conduciendo, llega un momento en el que no pueden conducir y conduce el otro par de transistores. Entonces, conduce eso. Esa onda se conduce mientras la otra onda no puede porque está inversamente polarizada y no puede conducir. Entonces, representa los dos pares. Si yo aquí inserto el otro par del tiristor, estaría empalmada porque ahí conducen lo mismo. Entonces, se puede ver de la manera que si nosotros podemos unir esas dos gráficas, se vería una continua, que es la que nosotros estamos viendo aquí, que es la corriente que tenemos aquí, en esta partecita de aquí, que es la resistiva conductiva. Entonces, si nosotros unimos esas dos gráficas, nos puede formar esta. Entonces ya podemos ver que el funcionamiento está correcto. Y mi compañero va a explicar, mi compañera va a explicar los próximos circuitos. Gracias. Hola, para este circuito número 5 estaremos viendo el circuito rectificador de onda completa semicontrolado. Como sabemos, algunas de las características de este circuito es que puede realizarse en base a tiristores SRMS o puede usar un puente de diodos. En este caso, nosotros estaremos usando el circuito en forma de puente de diodos. Además, pues aquí tenemos un voltaje de entrada de 141, que es el voltaje que fue indicado, que fue el de 100, pero tenemos que multiplicarlo por la raíz de 2 para hacerlo un voltaje eficiente y con una frecuencia de 50. Además, estaremos usando un circuito de control para el ángulo de disparo para que estos circuitos funcionen y de esta forma empezar a hacer la simulación. Ahora, antes de comenzar, voy a hacer la simulación del circuito. Le damos aquí a Run. Y aquí me va a pedir qué variables son las que quiero graficar. Primero voy a graficar el voltaje de entrada y el voltaje de salida de este circuito para ver qué gráficas nos dan. Y aquí lo tenemos. Para darnos cuenta más o menos de qué es lo que significa, estamos viendo que el voltaje de entrada tiene una forma senoidal y aquí vemos cómo el voltaje de salida corta y esta es la manera en la que sale dependiendo de lo que tenemos, que en este caso es la forma senoidal que pertenece al todo el sistema. Y pues, por ejemplo, aquí donde corta sabemos que puede ser parecida a la forma que toma la forma de onda de un diodo. Ahora, vamos a graficar también
Las corrientes, perdón, las corrientes que van correspondiendo a cada uno de los las corrientes que van correspondiendo a cada uno de los tiristores. En este caso vamos a graficar primero la corriente 3, que es con el tiristor número 2, y la corriente 5, que es la que está también conectada al diodo de contraesquina. Las graficamos y tenemos esta forma de onda. Aquí no se puede apreciar que también porque están empalmadas, pero aquí mismo podemos cambiarle el grueso a cualquiera de las dos para que se note cuál está en cuál. En este caso cambiamos la del tiristor y seleccionamos la del diodo y aquí podemos ver cómo se sobreempalman para saber que están en el mismo lugar, pero que vienen siendo la misma gráfica. Ahora, esta fue para los primeros, para el tiristor número 2 y para el diodo, sí, el tiristor 2, diodo 1. En este caso vamos a ubicar el que sigue, que en este caso es el tiristor número 1 y el diodo número 2. Lo graficamos y tenemos otra forma de onda muy parecida a la que ya nos había marcado y de la misma manera, lo único que podemos hacer para que se note cuál está debajo de la otra es hacer un poquito más gruesa la línea de la gráfica. Podemos ver cómo se junta aquí mismo. Y lo que podemos notar es que estas dos se complementan, que si nosotros juntamos estas dos gráficas, podemos ver cómo es el seguimiento de una de la otra. Vamos a hacerlo en forma de demostración, que vamos a graficar la corriente 1, la corriente 3, la corriente 5, la corriente 7 y la corriente 2. Las vamos a añadir. Y aquí podemos ver cómo es que cada una de ellas se complementan, porque aquí donde termina una empieza la otra, donde termina la otra empieza la otra, y esta es la manera en la que estas dos se complementan. Y por mi parte, esto sería todo para el circuito número 5. Muchas gracias. Hola, en este caso estaríamos viendo. Buenas tardes, en este caso estaríamos con el rectificador trifásico de onda completa, semicontrolado. Les comparto lo que es el circuito. Ese sería el circuito. Aquí están las fuentes de alimentación de corriente alterna. Tenemos aquí lo que son los tristores y los diodos. Cada uno tiene con los, se llaman los proofs voltage, que es para la graficación del voltaje. Por acá abajo tenemos lo que son para los alfa. Está a una frecuencia de 120 con un pulso de 60. Este está también a 120, pero el pulso va a 120 y este va a 180. En este caso estaríamos graficando las distintas configuraciones del voltaje de los tristores con las de los diodos. Empezaríamos, por ejemplo, empezamos con la simulación. Empezamos con lo que es el voltaje del diodo 2 y el voltaje del tristor 3. Agregamos una pantalla. Ahora el diodo 2, tristor 1. Agregamos otra pantalla. Sería del diodo 3, tristor 1. Así quedarían las graficaciones de las primeras tres combinaciones. Las segundas tres combinaciones las voy a hacer en otro apartado para que sea más fácil de ver. Empezamos la graficación y sería del diodo 3 con el tristor 2. Diodo 3 con el tristor 2. La otra sería con el diodo 1. Tristor 2. Y la última también sería con el diodo 1. Tristor 3.
Estas también serían las otras gráficas, son muy similares, más tienen sus diferencias cada una. Y para hacer una comparación, como lo tenían en el PDF, vamos a poner todos los tristores y todos los voltajes de los diodos. Diodo 1, 2 y 3, tristor 1, 2 y 3. Queda de esta manera. Podemos ver el desfase entre una y otra. Así quedaría. Y para finalizar, mostraré lo que es la señal de salida. Que sería esta. Perdón, esta. Y esto sería lo que es el circuito rectificador trifásico de onda completa semicontrolado. Hola, mi nombre es Mariana y hoy voy a presentarles el último circuito para nuestra práctica número 5 del Laboratorio de Diseño de Potencia. Y en este caso vamos a estar viendo el circuito rectificador semicontrolado para un control de motor de corriente directa. Este es una de las aplicaciones más importantes que hemos visto durante la implementación de este tipo de rectificadores o circuitos. En este caso, pues aquí tenemos el circuito principal, el cual pues tiene dos tiristores, un puente de diodos que es característico de estos mismos, una fuente de voltaje de 141 volts y con 50 de hertz, que esto es lo que ya habíamos establecido desde el principio para los demás circuitos también. Y aquí tenemos la forma del motor o el motor de corriente directa que podemos agregar dentro de la librería de aplicaciones. Y por supuesto, para que hacer que estos circuitos funcionen, vamos a tener para cada uno de los tiristores un circuito de disparo de ángulo. Y vamos a comenzar con las simulaciones. En este caso, vamos a simular. Aquí está. Primeramente, vamos a simular la corriente de salida de este circuito. Aquí la tenemos. Por lo que vemos aquí, a lo mejor pueden notar que no es tan parecido a lo que se muestra dentro del archivo que tenemos como la práctica, pero este caso es acerca de la frecuencia. La frecuencia que tenemos aquí es menor, mucho menor a la que se podría notar en el archivo del trabajo que estamos por realizar, pero se encuentra de una manera bastante notable que es parecida a lo que se marca en el archivo. Ahora, vamos a marcar otro de los puntos más importantes, que son las RPMs, que son las revoluciones por minuto que pasan dentro del motor. Ahora vamos a añadir otra pantalla. Seleccionamos la variable RPM, la añadimos. Esta se encuentra en el voltaje o el amperaje que está dentro del circuito, dentro de la parte del circuito donde está el motor. Vamos a darle OK y aquí de igual forma lo único que podemos hacer, y ahorita se los muestro para cambiar la forma y que se vea un poquito más parecida a lo que está dentro del archivo, es cambiar la frecuencia. Pero de esta forma podemos ver cómo las revoluciones por minuto van ascendiendo dependiendo del número de minutos que van pasando. Ahora, por último, estaremos graficando los voltajes que tenemos dentro de este circuito, el voltaje de entrada y voltaje de salida. Aquí se corta un poco, lo voy a extender. Aquí podemos ver cómo este voltaje, de la misma forma que lo hemos hablado, se complementan y se cortan de ciertas partes, ya sea por el número ya sea por la forma que tiene el diodo o por la forma fundamental del tiristor, pero esta es la manera en la que las tres gráficas se realizan, que es lo que nos piden dentro de la práctica. Y esto pues sería todo. Y de igual forma, nada más lo único que comenté que se puede cambiar dependiendo de la frecuencia que se ocupe, pero las gráficas se muestran de manera correcta y de manera esperada.
Y eso sería todo para el último circuito de nuestra práctica y muchas gracias.